la Zona Cero. En nuestro monográfico Zona Cero viajamos al cono suramericano para descubrir uno de los lugares más enigmáticos de toda Argentina. De toda la Argentina. Seguro que nuestros oyentes en aquellos lares están asintiendo cuando decimos, vamos a hablar del Cerro Uritorco, ¿verdad? Ufología, enigmas, luces populares, de todo hay en aquella latitud, e incluso ciudades subterráneas. Vamos a hablar de ellas con Carlos Canales. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy vienes vestido de gaucho, ¿eh? Claro, sí, ya, para estar en la Pampa. Bueno, un poco al norte de la Pampa, pero... Viene un poco ambientado, ¿eh? Está muy bien. Aquí sí, me pesaban las boleadoras. Sí, sí, pero fíjate Jesús Callejo que viene vestido de indio patagón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, lo peor es que arrastra un ñandú, fíjate. Bueno, pues ya estamos perfectos. Bueno, yo vengo de Carlos Gardel, habéis visto, ¿no? Estamos totalmente equipados, sobre todo Carlos con las boleadoras. Sí. Bueno, pues estamos en el Cerro Uritorco, como hemos anunciado a nuestros oyentes, y es ese lugar paradigmático del misterio en Argentina, ¿verdad, Jesús? Pues sí, yo creo que uno de los focos calientes que hay dentro del mundo de la ufología últimamente es el Cerro Uritorco. Estamos hablando de la provincia de Córdoba, en Argentina, y visita obligada para aquel que le interesen todos estos temas y quiera ver casi un ovni con seguridad. Porque prácticamente no hay habitante por las proximidades de Capilla del Monte, que es la localidad más cercana, que no haya visto en algún momento alguna luz, algún objeto volante no identificado, algún ser luminoso, incluso transparente, que se ubica en una mítica ciudad que sería la ciudad de Erx, que estaría justo debajo del Cerro Uritorco. Por lo tanto, estaríamos hablando de dos misterios: una montaña sagrada incluso ya para los indios como chingones, y un lugar donde estaría pues como un centro del mundo, uno de esos centros del mundo similares a Garta o a Shambhala, que sería la ciudad de Erx, una ciudad subterránea que solo pueden entrar ciertos iniciados, que solo pueden entrar personas que tengan la preparación y los conocimientos adecuados, y que todo ello es lo que da a este enclave pues una especial magia, un especial misterio. ¿Cuándo se hace popular, Carlos? Realmente, bueno, el hecho esencial, ¿no? Es del año 1934, cuando en las cercanías del Cerro Uritorco, que por cierto, el Cerro Uritorco, y esto es un pequeño matiz porque es muy importante ya desde los tiempos de la colonización española, aunque no tenía atribuida en aquel entonces ninguna consideración mágica, salvo por los indígenas lugareños, los que ha citado Jesús, los comechingones, el nombre no es en serio, no es en broma, ni tampoco por los grupos que habían anteriores a ellos, como la cultura ampajango, que al parecer, según los restos encontrados, podría llegar a tener incluso 10.000 años de antigüedad. Bueno, digo que llamaba mucha atención porque dentro de lo que es el municipio de Capilla del Monte y de las sierras de la Punilla, es el más grande y alto de todos. De hecho, lo llaman el Cerro Macho. Es decir, que era por lo que era famoso. Entonces, en el año 34, un ocultista argentino, que se llamaba Orfeo Ulises, descubrió muy cerca del Cerro Uritorco, un bastón de piedra, al que se le llamó el bastón de mando. Este fue el hecho esencial, que es decir, a partir de entonces se descubrió la cantidad de cosas que ocurrían allí y que para los indígenas, como los indígenas de Argentina, menos exterminados, pues poco podían haber transmitido. Pero los colonos, es decir, los colonos que habían llegado a lo largo de la segunda mitad, sobre todo del siglo XIX, cuando la zona se pone en explotación agraria y ganadera, pues habían heredado de los pocos indios que quedaban en la zona las leyendas de que allí de verdad ocurrían cosas muy extrañas. Y no solo lo habían heredado, Jesús acaba de decir una cosa esencial. Es probablemente, yo diría, podemos hacer apuestas, aquí no está Palo Rubia, pero probablemente es el lugar del mundo donde más luces se ven, luces misteriosas. Yo no creo que ninguno sea capaz de concentrarlas a tal nivel, y además es una zona tan pequeña. Y como muy bien dice Jesús, todos los que han estado allí en un momento dado de su vida lo han visto. Entonces, ese es el punto de partida que lo convierte en algo muy conocido. Pero en realidad, para los habitantes de allí ya era un lugar misterioso, lo que pasa no tenía trascendencia ni fama mundial. Sí, pero en esta etapa contemporánea, 70 años, ¿no? 70 años sí, hace de 70 años. Lo que pasa es que hay una fecha que marca, yo creo que el inicio de todo el misterio, ¿no? Es cierto que anteriormente a esta fecha que voy a citar, que es el 9 de enero de 1986, ya había habido avistamientos, había habido contactos. Lo que se cuenta de Orfeo Ulises, que descubrió este bastón de mando, que luego fue buscado por Guillermo Terrera y que después en un programa ya mítico y también famoso de Fernando Jiménez de Rosso lo tuvo en la mano. De ese bastón de mando estamos hablando. Es como así como de 1 metro y algo, ¿no? Eso, sí. Además, bueno, pues es verdad, dicen, ¿no?, los que lo han tocado, con una vibración muy especial, y que posiblemente pues se venía transmitiendo de mano en mano hasta que llega a Orfeo Ulises, que era el maestro de Guillermo Terrera, que él lo tuvo hasta que murió, porque murió no hace demasiado tiempo, y ahora se lo disputan determinadas personas, incluso determinadas instituciones, para conservarlo o mostrarlo en algún museo. Y decía que es en el 1986, el 9 de enero, cuando se puede decir que empieza la edad moderna del Cerro Uritorco.
Y además no está de más decir qué significa el cerro Uritorco, o bueno, Uritorco en general, ¿no? Para lo que eran los extintos indios comechingones, ¿no? Los pobladores de aquella zona. Para ellos el cerro significaba el cerro que truena o la montaña sagrada. Con lo cual yo creo que nos pone sobre la pista la cantidad de fenómenos anómalos que se han producido allí a lo largo del tiempo. Y el 9 de enero de 1986, en esta zona de Uritorco, empieza a coger fama mundial porque se aprecian unas huellas. Las huellas posiblemente más grandes dejadas por una supuesta nave, ¿no? Nave extraterrestre para algunos, para otros posiblemente una broma mayúscula, pero el hecho es que aparece la silueta en la Sierra del Pajarillo, una de las laderas del cerro Uritorco, de 122 metros de largo por 64 de ancho. Algo gigantesco y además algo con una forma esférica, aparentemente de alguna nave que allí se posó. Y testigos hubo muchísimos, ¿no? En concreto se habla de Gabriel Gómez, que por entonces tenía 11 años, y de la anciana Esperanza Gómez, ya fallecida, que son los que describieron con más lujos de detalle, porque fueron como testigos presenciales del fenómeno, ¿no? Porque después hubo muchos que vieron la huella, de hecho permaneció allí durante meses. Bueno, pues a partir de ese 9 de enero del 86, aunque la mayoría de la gente no vio ninguna nave, pero sí vio las huellas, empiezan a producirse de una forma consecutiva, año tras año, distintos fenómenos, ¿no? Ya de avistamientos, de truenos inexplicables, de cosas que se ven y que o se intuyen, de gente que dice que ha sido tocada en los hombros, algo muy parecido a lo que ocurre con el barranco de Badajoz, que alguna vez lo hemos comentado en Tenerife, muy cerca de Güímar, ¿no? Y en ese momento se convierte ya en el epicentro de todo buscador del misterio. Va a buscar lo que hay cantidad de videntes y de contactados que dicen estar en contacto con esa humanidad subterránea de la civilización de él, y se lía la madeja, por decirlo así. Ese es el momento clave, 1986. Bueno, y aquello parece un lugar de peregrinaje, ¿verdad, Carlos? Sí, sí, lo es, sobre todo. Muchísimos videntes con sus acólitos, ¿verdad? Lo es, sobre todo porque además, normalmente, y además aquí lo hemos hablado, los lugares donde se producen fenómenos mágicos tienen el problema de que esos fenómenos son difíciles de constatar, porque siempre se dice el ejemplo, bueno, claro, pero cuando ya alguien va en serio a mirarlo, allí no hay nada. Bueno, ahí es donde ocurrió, después de la fecha que ha citado Jesús, algo sorprendente, y es que el 4 de mayo de 1998, a las 8 menos 20 de la tarde, en hora local... Hace un ratito, ¿eh? Sí, hace prácticamente nada. Había un equipo de la televisión argentina, que estaba en la provincia de Córdoba, precisamente haciendo un especial sobre ovnis en general en la provincia de Córdoba. Lo formaban 3 periodistas, Cristian Pérez, Sergio Los Santos y Aníbal Fernández, que de repente a esa hora, 8 menos 20 del 4 de mayo, se encuentran a 500 metros con una gigantesca luz luminosa que se mueve hacia su dirección. Bueno, obviamente, es decir, como se puede imaginar cualquiera, es decir, se quedaron tan absolutamente cortas que fueron aparentemente, bueno, no pudieron filmar nada. Y fue, en principio, podía haber sido una buena oportunidad. Pero, no obstante, nada más llegar al hotel, cuando estaban preparando y guardando el equipo de filmación, volvieron a ver de nuevo la enorme luz. Esta vez la filmaron entera, pero uno de los miembros del equipo hizo algo muy interesante, es que se puso en contacto inmediatamente con el aeropuerto local para verificar si en aquel momento algún avión de línea o algún objeto volador volaba sobre la zona, y le confirmaron que ningún avión en la zona, no había ninguno en ese momento, y que había un absoluto silencio radar, es decir, que no había ningún eco en el aire, es decir, que no había ninguna nave en teoría volando sobre el espacio aéreo de Capilla del Monte, cuando en realidad lo estaban no solo viendo, sino además filmando. Esa filmación la tengo yo, por cierto, la del año 98 de la televisión argentina. Sí. Y es sorprendente, es una filmación curiosísima, porque la verdad es que es una de las, para mí, de las más asombrosas que he podido ver, porque sobre todo en este caso enlazaba con el hecho de que al mismo tiempo, al otro lado de la línea telefónica, alguien estaba diciendo a los camarógrafos de la televisión argentina que no había nada volando en ese momento sobre Capilla del Monte. Algo realmente fascinante. Jesús, ¿qué se supone que hay en el subsuelo, bajo el cerro Uritorco? Bueno, pues ahí entra un poco la parte mística, se podría decir, ¿no? Hay una parte visible, que es todo esto que estamos comentando, y son unos pocos casos de los miles que se han registrado. Pero antes yo creo que es importante resaltar que estamos hablando de un triángulo magnético, porque muchos investigadores han enfocado como 3 puntos, que sería un poco el triángulo donde más casos anómalos se están produciendo, pero que tiene como una pequeña explicación geológica, porque se ha encontrado una gran cantidad, una concentración de pirita en las profundidades de este área serrana, ¿no? Y sobre todo en algunas zonas de una forma muy especial, lo cual parece que puede originar pues muchas alteraciones electromagnéticas, sobre todo en las brújulas, en las grabaciones, en instrumentación
de aviones que realizan vuelos comerciales y que puede deberse a eso, a lo mejor el que se averíen justo cuando lo están sobrevolando. Bueno, el hecho es que en esa misma zona se han encontrado globos aerostáticos, hasta un satélite de comunicación que cayeron pues las inmediaciones del pueblo de Copacabana, como si la zona fuera un imán de atracción. ¿Te acuerdas? Como aquella zona del silencio que hemos comentado alguna vez también en México. Bueno, pues un potente imán. Eso puede explicar en parte muchos de esos fenómenos visibles, pero hay la otra parte, la invisible, la parte mística, donde ahí están los contactados, los que dicen estar en comunicación con estos habitantes espirituales y etéreos de una ciudad intraterrestre que es la ciudad de Erx. Claro, y aquí ya la imaginación se dispara, ¿no? Porque hay muchísimos libros, desde luego, aquello se ha convertido en una especie de Fátima de la ufología, porque ya están allí los videntes, los que te venden el agua bendita, los libros que dicen o te dan los métodos para comunicarte con los habitantes de Es decir, la especulación pura y dura, lo que siempre ocurre, ¿no?, en estos lugares mágicos. Pero bueno, básicamente en esta ciudad intraterrena, si extraemos un poco la información, diversa información que nos ha podido llegar, se habla de que en su interior se encuentra el templo de la esfera y los tres espejos mágicos, por supuesto, por los cuales hay una especie de intercambio cósmico de datos con todas las galaxias y por los cuales, y ahí llega un poco también la imaginación desbordada desde mi punto de vista, pueden controlar a la humanidad que están en un nivel de conciencia determinado. Es como si fueran siguiendo a sus elegidos gracias a esta especie de tecnología sutil, gracias a estos tres espejos, y ellos atraen a sus inmediaciones a aquellas personas que gracias a su estado evolutivo pues están en consonancia, están en vibración. Bueno, verdad o no verdad, el hecho es que muchos ruidos, muchos movimientos de tierra se han producido en las inmediaciones del Cerro Uritorco y los creyentes piensan que se debe a la actividad de la ciudad subterránea de Erx. Sí, vimos algún documental precisamente de Fernando Jiménez del Oso. Sí, exacto. Se veía una señora, ¿verdad?, que estaba allí, que casi vivía allí, ¿no? Y se sentía especial, una iluminada, elegida, ¿no? Esa es la historia. Por eso yo no sé, ¿no?, hasta qué punto, porque muchas ciudades de este tipo las hemos encontrado en otras partes, ¿no?, del mundo. De hecho, hay algunas más inaccesibles, porque al fin y al cabo, aunque no sea accesible, pero tiene una ubicación geográfica concreta. Pero cuántas veces hemos hablado de Paititi, de los buscadores de Paititi, ¿no?, como esa ciudad mítica, pues en fin, muy emparentada con antiguas culturas y con los hermanos mayores, ¿no?, con esa especie de hermanos del cosmos que estarían velando de alguna forma por la humanidad, ¿no? Son como la hermandad blanca, a diferencia de esa orden negra que estaría ubicada en alguna otra parte del mundo. Bueno, pues parte de esa hermandad blanca estaría en Erx. Pues para ser una ciudad misteriosa, Carlos, qué popular es, ¿eh? Sí, además, es como un mercadillo. Me falta un cartel ahí gigantesco y luminoso de aquí. Además ha hecho eso, la cantidad de concentración de gente que está ahí intentando conectar. 100.000 extraterrestres aquí, un cartelón gigante, ¿no? Lo que sea, por debajo. Dice a 24 horas, algo así. Pero eso es lo normal en todos estos sitios, lo que suele acabar ocurriendo. Pero solo extraterrestres. Sí, en principio son extraterrestres. Claro, se supone en esa ciudad conectados con Zambala y con todos los mitos de las... Si es que se ha tibetanizado aquello. Porque... Pero por allí no fue Odessa, ¿no? No, quiero decir que esto se ha tibetanizado mucho porque rápidamente ha habido todo tipo de vinculaciones asiáticas. Es una cosa como muy divertida, ¿no?, donde la gente rápidamente, para buscar alguna especie de origen, que los pobres indígenas de la zona, no queda ninguno, pues han intentado de alguna manera vincularlo a algo. ¿Y qué se les ocurrió? Pues bueno, vincularlo a los mitos del Tíbet, que es muy bonito, y cosas de este estilo. Pero no hay una comisión de afectados. No, porque al pueblo le ha venido fenomenal. A Capilla del Monte, imagínate, la traer miles y miles de turistas todos los años. O sea, que no hay abducidos, no hay... Hay de todo, torturados. Todo lo que te puedas contar, todo lo que te puedan contar existe ya, incluso... Me llevaron y me analizaron. Claro, es muy divertido además, porque estos supone que son muy buenos todos. Pero es muy divertido porque había... Cualquiera que teclee en internet o en cualquiera de las revistas especializadas en el tema le llamará mucho la atención que si aparecen rumores sobre americanos que investigan, antiguamente había soviéticos también, claro. Es que probablemente hablaría bien con acento ruso y ya rápidamente con los rumores de que los rusos intentaban sacar información de allí. No, es muy divertido porque cualquier incidente, por menor que sea, en un lugar de ese tipo genera luego una especie de micromitología que se autoalimenta además, de forma que cuantas más cosas ocurren, más cosas se pueden... ¿No es esta zona de chupacabras? Sí, también. Hombre, no es la zona esencial, pero sí. De mutilación en ganado, sí. Bueno, mutilación en ganado, ¿cómo no va a haber en Argentina? Que es millones de vacas. Sí, pero hubo. Es el lugar donde yo iría a mutilar realmente si fuera el chupacabras. Sí. Una suerte pero la verdad es que sí, hay de todo. La verdad es que hay de todo. Básicamente, la verdad es que hay como dos niveles. La cuenta de Jesús, el nivel espiritual relacionado con los famosos espejos, el lapislázuli, el de oro y el de aleación de minerales desconocidos, que es muy gracioso. Y luego la otra versión que sería la de las luces, la aparición completa, constante y
continua de luces en el cielo que llama mucho la atención. Que desde el punto de vista mío, diré, a mí es lo que más, Jesús, ya hablamos algún día de ir por allí, es lo que más me atrae porque es un fenómeno constatable, entonces se puede, con un poco de suerte que tengas, puedes incluso llegar a obtener una filmación aceptable. Hay un montón de filmaciones de luces, ni siquiera luces populares en el sentido de la investigación de Javier y Jesús, porque no obedecen a ese tipo de comportamiento terrestre, sino urbanos, auténticas y claras luminarias en el cielo que realmente debe llamar bastante la atención. Se ocultan además en el interior. Sí, debe haber un tipo de fenómeno en cualquier caso natural en la zona que se va a Sí, puede ser también el movimiento interno de la Tierra que libere gases. Claro, si a ellos les ocurre algo, eso es evidente. Pero eso es verificar lo de la pirita, ¿no? Las altas concentraciones de pirita, que eso es verdad que puede causar unas determinadas alteraciones electromagnéticas, que puede explicar las alteraciones de las brújulas, y también puede explicar algunos tipos de fogonazos, de fluorescencias, que tienen un comportamiento geológico natural y científico, o sea que no hay que buscar nada raro. Claro, lo que pasa es que si eso lo juntas pues a toda esta parafernalia de cosas que estamos contando aquí, y que siempre hay unos cuantos videntes, unos cuantos contactados que se encargan en repetir continuamente, ¿no? Que todo eso se debe pues a los fogonazos de la ciudad intraterrena de Terx, pues en fin, el caldo de cultivo yo creo que está servido. Pero bueno, quiero contar un poco la anécdota de un amigo nuestro, de los tres que estamos aquí, colaborador de la revista LRV, que es Sebastián Jarré, que él ha investigado en profundidad este tema, incluso ha publicado algún contraartículo, y él sobre todo investigó a los contactados, a los famosos contactados que pululan, ya digo, alrededor del cerro Uritorco, y en concreto con Francisco Chechi y con Hugo Jaime. Bueno, los dos, según su punto de vista, eran dos cantamañanas perfectos que se estaban lucrando de la credibilidad de la gente. Lo digo un poco con los datos que él suministraba y que incluso los tiene publicados en Internet. Y él sí me comentaba, dice, yo no sé si habrá algo o no habrá algo de misterio ahí, ¿no? Porque él es bastante escéptico, lo cual me parece una postura bastante razonable. Pero él sí se dio cuenta que los que se decían contactados con esta humanidad intraterrena de él, desde luego su moralidad dejaba mucho que desear y distaba mucho de esa espiritualidad que se supone a gente que está en contacto con esa hermandad blanca, con esos seres espirituales que tienen estos espejos, ¿no? Para controlar de alguna forma a la humanidad, pues controlar de una forma espiritual, ¿no? Estamos hablando. Entonces, bueno, eso es un poco recalcable, ¿no? Que no es todo oro lo que brilla allí, que hay mucho oricalco, que hay mucho bronce y que hay mucho fraude. Y eso es importante porque mucha gente que se quiera acercar allí, posiblemente lo que encuentre no va a ser el ovni puro y duro, sino que va a encontrar esa especie de engañifa, porque es un lugar como demasiado conocido. Tan conocido que eso es lo que mata a un lugar mágico. Es muy popular en Argentina, ¿no? Es demasiado popular. Sí, pero en Argentina, toda América Latina. Ese es el riesgo que tenemos, y me incluyo yo, los que divulgamos lugares mágicos, porque se corre el riesgo de que, bueno, en este caso, porque bueno, ya digo que es de la romería, la parafernalia es exagerada, ¿no? Pero se corre el riesgo a que acudan como un imán, y no solo por la pirita, todo este tipo de contactados. Por eso fíjate aquí Ochate, ¿no? En nuestro país. Fíjate Ochate, cantidad de cosas. Y después la cantidad de libros, ¿no? Cito uno de ellos, el de Jorge Suárez, porque se ha convertido como el investigador mayor del cerro Uritorco, con dos libros que publicó, uno en el año 92, que era Luces sobre Uritorco, y otro en el año 1999, que era Uritorco, el cerro más misterioso de América. Y posiblemente no le falte razón. Y él cuenta como de primera mano y con multitud de testimonios de otros testigos que él conocía, pues muchos casos, algunos de ellos los ponen solfa y otros que no hay ningún tipo de explicación racional. Bueno, pues con eso yo creo que hay que quedarnos, donde posiblemente haya un 20% de fenómenos inexplicables y un 80% de cosas que posiblemente estén hasta provocadas por determinada gente sin escrúpulos. Bueno, pero por eso están aquí en la zona cero, ¿no? Porque estamos por ese 20%. Por eso digo que es importante recalcarlo, ¿no? Porque, sobre todo porque me lo decía Sebastián Jarré hace tiempo, ¿no? Dice, cuidado con este tipo de lugares, porque algo ha habido, es un poco como los lugares que hemos hablado de apariciones marianas, donde se da ese fenómeno y posiblemente haya algo sobrenatural en su origen, pero todo lo demás ya es un poco enmarañar, ¿no? Enfangar el asunto. Pero en este caso, ya digo, el cerro Uritorco, yo creo, y lo sigo manteniendo, que eso no digo el que más, pero uno de los lugares más misteriosos de América y uno de los lugares ufológicamente calientes, hablando con esa terminología casi bastante pornográfica, pero bueno, no es culpa mía, ¿no? No es culpa mía que los ufólogos le den por decir zonas calientes, ¿no? A un lugar que se ven luces, ¿no? Sí. Pero una de las zonas del mundo donde además más se ven ahora mismo, que es el cono sur de América. Vamos, si visitamos Argentina, el dinero ahora mismo, el cambio es propicio. Sí, bueno, el cambio es propicio para todo ahora mismo en Europa. Claro. ¿Cómo estamos? Qué barbaridad. Nos podemos acercar con un puñado de
de amigos, ¿verdad? Hacer una excursión. Sí, la por ahí, verdad ¿no? es que sí, además no tiene pérdida. O sea, tú llegas a Buenos Aires y dices, Cerro Uritorco, y dices... Por ahí, hacia Córdoba. Por donde va la procesión. Pero otro sería posiblemente la otra zona caliente, Valparaíso, en Chile. Sí, pues sí, ahora mismo la costa sur chilena es tremenda. Sí. Bueno, por ahí tenemos el fenómeno de los friendship y todo esto, Exacto. Y muchas más cosas, ¿no? La verdad es que, porque además hay una especie de apertura generalizada de la frontera chilena, con lo cual ahora Está mismo las contando noticias... No, que está dejando hacer, y entonces está informando con total libertad. Bueno. Y entonces, bueno, realmente a ellos les parece pues algo en general pintoresco, con lo cual la verdad es que las noticias son abrumadoras, porque en el momento que hay transparencia informativa... Pues nos hacemos claro, un monográfico Zona Cero por Chile, ¿no, Carlos? se puede hacer. Un sitio donde tengo que ir, por cierto, próximamente. A ver si... Tienes que ir a Chile, acércate a unos pueblecillos que hay por el sur, ¿verdad? Que son muy alemanes. Qué maravilla. El lago Yanquihue. Pides allí algo y te dicen, no, aquí solo hay salchichas. Sí, bueno, en Puerto Varas. Y toda la zona del lago Yanquihue que fue colonizada por alemanes. Sí. Bueno, y el 20 también. Gracias, Carlos Canales. Toma, para ti esta réplica de este bastón de mando. Ah, qué bonito. ¿Te gusta? Sí, precioso. A escala. Me recuerda, no sé, Indiana Jones. Indiana Jones. Y para ti, Jesús, esta luz popular que desaparece en cuanto la toques. O sea que... Sí. Por cierto, ¿dónde está? La Rosa de los Vientos. Onda Cero.